Dios le bendiga, mis amados. En esta ocasión quería tratarle un tema que es relevante para nosotros. Una pregunta que muchas veces nos realizan, nos hacen cuando estamos en la calle, cuando estamos evangelizando. Y que esta pregunta es relevante para nosotros y también es relevante para aquellos que se dedican a esta digna labor de evangelización. La pregunta es, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Cuáles son las condiciones, cuáles son los requisitos que la Biblia señala como pasos indispensables para nosotros obtener la salvación que el Señor Jesús nos está brindando? Esta pregunta decimos que es relevante y que es sumamente bíblica en varios sentidos. Primero, encontramos al joven rico que se acerca a Cristo Jesús, movido precisamente por esta inquietud. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Igualmente encontramos el carcelero de Filipo que le pregunta al apóstol Pablo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cuando ve el gran milagro, amén, de que las cárceles fueron abiertas y los presos fueron liberados. Igualmente podemos ver la misma inquietud de Nicodemo, que va de noche a Jesús. A pesar de ser religioso y a pesar de ser un maestro de la ley, aún tenía esta inquietud relevante en su vida. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Jesús, lógicamente, contesta de una forma u otra de acuerdo a lo que lee en el corazón de cada persona y le da la respuesta que esta persona necesita. Hoy en día la respuesta a esta pregunta relevante, ¿qué debo de hacer para ser salvo?, es un poquito complicada, al igual que se complicó en el Nuevo Testamento, en el siglo primero, debido a influencias, amén, de credos, de creencias, influencias religiosas. En un sentido es sencilla porque está en la Biblia, y en otro sentido es complicada en la vida práctica, amén, porque muchos sistemas religiosos oscurecen la respuesta correcta a esta sencilla pregunta. En el judaísmo, por ejemplo, del Nuevo Testamento, esta pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo?, estaba basada en los conceptos o preceptos de la ley de Moisés y precisamente en las señales o las observancias de la ley de Moisés, enfocado en los ritos, como rito de purificación, la circuncisión, etcétera, etcétera. A pesar de que tenían diferentes sectas, estaban los fariseos, los saduceos, los herodianos, los zelotes, etcétera. Sin embargo, todas se enfocaban en los preceptos de la ley de Moisés, de una forma u otra. Otros seguían tal vez las corrientes de los griegos, que pensaban que a través de la luz, la iluminación del alma, podían alcanzar la salvación. Amén, como son las corrientes gnósticas. Otros que seguían a los filósofos estaban en las virtudes, amén, que ennoblecían al hombre, y otros tal vez, amén, como Zenón en la vida estoica, amén, o sea, una vida de austeridad, que luego siguió con los monjes ermitaños y con los monjes anacoreta, retirado al desierto para alcanzar así la salvación o merecer la salvación. La gran verdad es que la Biblia revela que la salvación no se merece. Es decir, nosotros no merecemos la salvación, no la ganamos por obra. Y por tanto, como no es por obra, la salvación es un don de Dios. Y en este sentido, hoy en día, también la respuesta es compleja, porque existen todavía sistemas religiosos que oscurecen la respuesta. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? El catolicismo, por ejemplo, en la iglesia ortodoxa griega tiene sus propios credos, la iglesia protestante histórica, en los cuales lógicamente están los luteranos, como son los pentecostales de origen luterano o wesleyano. Están también las denominaciones pentecostales, en las cuales encontramos la iglesia presbiteriana, iglesias congregacionales, iglesias bautistas, por ejemplo, reformadas, la iglesia reformada, etcétera, que son de corrientes calvinistas. Los luteranos afirman que la salvación se basa por la fe en la obra de Jesucristo.
Amén. Los calvinistas se basan en que la salvación es por gracia de Dios y en cierto sentido ambos tienen razón porque es por la fe y también por la gracia de Dios. No obstante, amén, tenemos que reconocer cuáles son los requisitos bíblicos o los pasos que señala la Biblia para el hombre alcanzar la salvación. Número uno, reconocer que somos pecadores. Esto es, que está la condición arruinada del ser humano a consecuencias del pecado. Este arruinamiento está en la Biblia, lógicamente, y habla muchas veces de conversión, de arrepentimiento. Y si yo me estoy justificando, no puedo reconocer mi condición de ser pecador, que necesito un cambio, que no estoy bien en la condición en que me encuentro actualmente y que por lo tanto necesito la ayuda de Dios. Jesucristo en el discurso del Sermón del Monte expresa esta idea cuando dice, bienaventurados los pobres en espíritus, que son los pordioseros, los que mendigan. Y los que mendigan están como el penitente de rodillas clamando porque reconocen que no heredan de forma automática por sangre, por linaje la salvación y que no la pueden obtener por algo que puedan realizar y por lo tanto tienen que suplicarla a Dios. Y es lo que nos pasa a todos nosotros los seres humanos, que somos todos pecadores. No importa los retos que nos creamos, no importa, amén, la bondad que pensemos que tenemos. La gran verdad es que la Biblia dice que el que cree que no tiene pecado, a sí mismo se está mintiendo y hace a Dios mentiroso, porque Dios ha declarado que todo hombre es pecador. A reconocer mi condición de arruinamiento por causa del pecado, de perdición por causa del pecado, esto me hace venir a los pies de Cristo Jesús. Significa contrición, significa arrepentimiento, significa humillación. Y ese es el primer paso para yo obtener la salvación, humillarme delante de Dios. El segundo paso es creer en Cristo Jesús. Es obvio en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, que nos dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Como dice la Biblia, cuando le preguntó el carcelero de Filipo, amén, a Pedro, a Pablo, perdón, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, respondió el apóstol Pablo. De esa misma forma, tenemos que en nosotros mismos enseñar que cuando aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, amén, es que nosotros entramos en la gracia de Dios. Es que comenzamos a operarse lo que es la conversión, el nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento que Cristo habló con Nicodemo tiene esos dos primeros pasos. Primero, reconocer que tú eres pecador, que somos pecadores. Y segundo, amén, confesar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. A esto la Biblia le llama regeneración, nuevo nacimiento, porque el hecho de reconocer nuestra condición de pecaminosidad, de corrupción interna, amén, de culpa, es una obra del Espíritu Santo que está operando en nosotros. En tercer lugar, la Biblia señala que tengo que aceptar el Evangelio como norma de fe y conducta para mi vida. Esto significa que el último mensaje de Dios es expresado a través de las páginas del Nuevo Testamento en el Evangelio, y que nosotros los creyentes de esta dispensación, de este tiempo, estamos sujetos al mensaje de Jesucristo, a las buenas nuevas de salvación, y aceptando a Cristo como Rey, las normas del reino es seguir, amén, estas buenas nuevas o este mensaje de salvación como norma de fe y conducta. Y esto lógicamente tomaría tiempo explicarlo. No somos salvos por las obras, sino por la gracia de Dios. No somos salvos por los preceptos de la ley de Moisés, sino por creer en Cristo como Salvador. Y al creer en Cristo como Salvador, aceptamos las buenas nuevas de salvación, aceptamos el evangelio del reino de Dios. Y este evangelio es muy distinto a la ley,
Amén. Y por lo tanto tenemos que hacer diferencia entre la ley y la gracia, porque estamos en el Evangelio y estamos caminando por la gracia de Dios. No por esto significa que es más sencillo, que es más liviano, amén, que hay más libertades en el Evangelio que en la ley, porque en la ley, por ejemplo, están los mandamientos por obra, que prácticamente son todos 613 mandamientos, y en la gracia está el Evangelio de Cristo. Y este Evangelio dice, por ejemplo, contempla los mandamientos del Espíritu, que son las intenciones del corazón, que no están en la ley. Como dice la Biblia, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo digo, amad también a vuestros enemigos, que es un mandamiento de la gracia. Y algo más, el que te obligue a llevar una milla, ve con el dos, que no lo dice la ley, y otras cosas mucho más. Oíste que fue dicho los antiguos, no matarás. Mas yo digo, el que se enoja injustamente contra su hermano, ya así es digno de condenación. Y otra vez dice, amén, Jesucristo en el gran discurso, el sermón del monte, oíste que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio, pero ya el que mirare a una mujer para codiciarla en su corazón, ya ha cometido adulterio. Estos pecados o estos mandamientos se llaman mandamientos del Espíritu, porque mide las intenciones del corazón, que no están en los preceptos de la ley, pero sí está en el Evangelio del Reino. Y por lo tanto, nosotros tenemos primero que reconocer nuestra condición de que somos pecadores. Tercero, segundo, tenemos que aceptar o creer en Cristo como Salvador y Señor de nuestra vida, confesándolo en público. Como dice la Biblia, el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de Dios y delante de los ángeles que están en la presencia de Dios. Amén. Y tercero, aceptar el Evangelio como norma de fe y conducta. No soy salvo cumpliendo los preceptos de la ley, soy salvo cumpliendo, viviendo el Evangelio. Y por eso Cristo dijo, amén, vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo les he dicho. Amén, por esta palabra que es el Evangelio, nosotros somos limpios. Amén. Y esto es vivir en santidad, vivir en pureza, apartarnos de pecado, siguiendo los preceptos del Evangelio. Tal vez me dirá que este paso es completamente difícil. Sí, es difícil. Si no hemos experimentado el nuevo nacimiento, si no hemos experimentado la conversión, es un paso sumamente difícil. Y por esa razón está el cuarto paso, que se hace muchas veces en la oración de conversión, pedir a Dios por el Espíritu Santo. Este cuarto paso es importante porque estamos hablando de una regeneración interior, de un cambio interior de nuestra disposición interna del alma, y por lo tanto requerimos la ayuda del Espíritu Santo para nosotros, para que se opere completamente este cambio en nuestro interior. De esta forma, tal vez algunos obvien este paso y digan que no es necesario. Creemos que lo es, por la sencilla razón que dice la Biblia. Jesucristo dijo, si vuestros padres, siendo malos, dan a vosotros pan en lugar de piedra y peces en lugar de escorpiones, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a aquellos que lo pidan? Y no está hablando del don o los dones del Espíritu Santo, está hablando de la morada del Espíritu Santo que viene cuando nosotros hacemos la oración de confesión, la oración de arrepentimiento, que nos da fortaleza y comienza a obrar el carácter cristiano en nuestro interior. El último paso es la perseverancia. Hay una parte importante que Dios hace, pero hay otra parte que usted tiene que hacerla, y es permanecer en la verdad, permanecer en el Evangelio, permanecer en la palabra de Dios. Sin estos pasos, lógicamente nosotros, amén, no hacemos nada con estar en una religión. Hay muchas que tal vez no observan nada y a estos 5 pasos, sin embargo, algunos sistemas religiosos que son por obra agregan otros preceptos o mandamientos: no comer esto, no beber aquello, no gustar, no probar, guardar tal día, observar tal día, o hacer esto o aquello. Estos son los sistemas religiosos que tienen la salvación por obra, que además de estos 5 pasos sencillos que la Biblia dice para yo alcanzar la salvación, también agrega otros preceptos. Otros
sistemas religiosos están por dogmas, y estos que están por dogma agregan a estos pasos algunos credos, como creer, por ejemplo, en la Virgen María, en algún santo, creer en Joseph Smith, en Russell, amén, en Nita o Aarón, excepto estos lógicamente no están en la Biblia ni tienen fundamento bíblico. La teología bíblica, la teología que está en la palabra de Dios, solamente contempla simplemente estos 5 sencillos pasos para alcanzar la salvación, y por lo cual les recomendamos reconocer que somos pecadores. Esto es nuestra condición arruinada a causa del pecado que heredamos de Adán y Eva, que nadie es justo y por lo tanto tenemos que venir ante Dios como el penitente, rogándole a Dios, amén, por arrepentimiento. Esto es humillación. Segundo, creer en Cristo como Señor y Salvador. A esto se le llama convertirnos a Cristo. Esto opera el nuevo nacimiento. Esto opera la regeneración interior en el alma. Tercer paso, aceptar el Evangelio como norma de fe y conducta. Y este es un compromiso que hacemos de vivir conforme a las normas del Evangelio, lo cual es sumamente difícil. Amén, como explicamos anteriormente, pero no imposible. Y para esto vamos al cuarto paso, que es orar a Dios por el Espíritu Santo, el cual nos va a guiar a toda verdad y el cual nos va a fortalecer en nuestro hombre interior para nosotros poder llevar el Evangelio, vivir el Evangelio como se lleve. No es por obra. Nosotros lógicamente manifestamos el fruto de salvación porque ya Cristo mora en nosotros y se va formando en nosotros. Y quinto y último paso es perseverar en la verdad, no desmayar. Vendrán pruebas a tu vida, amén, vendrán obstáculos, vendrán dificultades que te harán, que querrán que tú puedas a flaquear, pero tú tienes que resistir las tentaciones, como dice el apóstol Santiago, amén. Bienaventurado el varón que resiste la tentación, que resiste la prueba, porque al resistirla, Dios le va a dar la corona de vida a aquellos que ha prometido, a los que le aman. Y como también dice el apóstol Pablo, nunca jamás Dios ha enviado o ha permitido que lleguen a nuestra vida tentaciones que no sean humanas. Amén. Pero juntamente con la tentación, Dios va a permitir también que nos llegue la respuesta o la fortaleza necesaria para vencer a la tentación. Y estos son los 5 sencillos pasos para nosotros, amén, alcanzar la salvación. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? 1. Reconoce que eres pecador. 2. Acepta a Cristo como Señor y Salvador. 3. Cree en el Evangelio como norma de fe y conducta que rige tu vida. 4. Ora por el Espíritu Santo para que te guíe. Y 5. Persevera siempre en la verdad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Y espero verte en una próxima ocasión. Amén.